las 2:30 de la madrugada de un 13 de julio de 2014. Juan estaba durmiendo plácidamente. De repente, un fuerte ruido lo despertó. Aparentemente venía de la biblioteca. Se levantó asustado y con temor salió de su cuarto. No vio a nadie, solo el cajón con sus cosas más preciadas estaba revuelto y lo único que faltaba eran sus 3 monedas antiguas. Decidió no tocar nada y lleno de miedo llamó rápidamente al detective Peter Romero, un viejo conocido de su madre. Al rato llegó el detective Romero, todo un personaje. Inmediatamente sacó una gran lupa resplandeciente y comenzó a observar con detenimiento el cajón de Juan. Miraba y anotaba en silencio. De pronto, su vista se detuvo en unas pisadas grandes y un poco deformes que estaban en el suelo. Seguramente las relacionó con las huellas del posible ladrón. Entonces, Romero le preguntó a Juan si en la casa había cámaras de seguridad. La respuesta fue afirmativa y ambos se dirigieron a la PC que guardaba todas las filmaciones. Buscaron la fecha y el horario preciso, pero para sorpresa de ambos, en la pantalla apareció un cartel rojo que decía: archivo no encontrado. Los registros a partir de las 2:30 no existían. Lleno de dudas y sin ninguna pista posible, el detective Romero se marchó. Estuvo el resto del día empeñado en resolver este caso. Estaba convencido que el ladrón era una persona conocida que sabía la contraseña de la compu y que por eso había eliminado los registros de las cámaras. No podía dejar de pensar en esas huellas grandes y deformes. Al otro día, muy temprano, Peter Romero regresó a la casa de Juan y le preguntó directamente si había alguien más que conociera la contraseña de su PC. El muchacho le dijo que el único que conocía esa clave era su abuelo, pero que en este momento no se encontraba en la ciudad. Después, Romero le consultó sobre las monedas robadas y fue en ese preciso momento en el que Juan abrió su corazón y le contó al detective su gran secreto familiar. Y le contó al detective que esas monedas fueron un regalo de su querido abuelo, el famoso artista Louis Van Rose, que les había traído de un viaje por Europa, hace muchísimos años. También le dijo que su abuelo era un gran coleccionista de esas monedas y no sabía si esa colección era valiosa. Después, entre lágrimas, comentó que su abuelo estaba preso hacía varios años, acusado de un crimen que no había cometido, y que desde ese momento, por decisión del abuelo, no lo había visto más, que creía que sería liberado pronto, pero que no sabía exactamente la fecha. Sin perder tiempo, el detective se dirigió al juzgado para informarse de la situación de Louis Van Rose. Para su asombro, le comunicaron que fue liberado el 12 de julio por la tarde y que, según consta en un acta de retiro, su nuevo domicilio es en Carlos Calvo 268 en el barrio de San Telmo, en la capital federal. Rápidamente subió a un taxi que lo llevó hasta allí. Observó que era una antigua casona. En ese momento, Romero decide llamar por celular a Juan para tenerlo al tanto de lo sucedido y preguntarle por su tío. Juan le contó que para la familia ese hijo era un perfecto desconocido y que, según relatos del propio abuelo, él estaba preso por salvar a Francia, que era el verdadero asesino. Romero interrumpió repentinamente la comunicación, porque alguien salía de la casa y se alejaba. Era un hombre de altura un poco mediana, un poco gordito, pero con una seria dificultad para caminar. Llamaba poderosamente la atención el tamaño de sus pies y una renguera muy particular. Inmediatamente recordó aquellas huellas extrañas. Romero lo siguió una cuadra. Allí el sospechoso se detuvo e ingresó en un negocio de antigüedades. Estuvo unos minutos y al salir subió a un taxi, que se alejó con rapidez. El detective decidió ingresar al local y hacerse pasar por un coleccionista de monedas de oro. Comentó que estaba interesado en unas monedas europeas antiguas y, para su sorpresa, el vendedor le respondió que recién habían entrado una colección completísima de monedas de oro. Sin más demoras, Romero regresó a la casa de la calle Carlos Calvo y llamó a la policía.
Los efectivos llegaron al instante y comenzaron a golpear la puerta. Nadie atendía, entonces decidieron entrar por la fuerza y vieron un cuadro aterrador. El anciano estaba muerto, tirado en el suelo. En su bolsillo había una carta incompleta dirigida a su nieto que decía: «Perdón, me obligaron». Y así de repente todo el caso se aclaró. Hacía muchos años que Francis quería vender la colección de monedas antiguas del viejo Van Ross, pero le pagaban poco dinero porque estaba incompleta. Faltaban las 3 monedas que tenía Juan. El día que don Luis salió de la cárcel, su hijo le estaba esperando. Lo obligó a darle la contraseña del PC de Juan y esa misma noche robó las monedas. El abuelo intentó escribir una carta contando lo ocurrido, pero fue sorprendido por Francis, que sin piedad le dio un golpe mortal. Ya con la colección completa en su poder, la vendió con facilidad. Francis Van Ross fue detenido en el aeropuerto cuando intentaba salir del país. Otro caso resuelto por el famoso detective Peter Romero. La escuela 7 presenta el cuento policial. ¿Qué es un cuento policial? El cuento policial es un cuento de crimen, misterio y persecución. Un robo o un crimen se presenta como un enigma a descifrar. Una serie de indicios o pistas, aparentemente sin conexión, le sirven al detective para descubrir al delincuente. Finalmente, el investigador explica cómo llegó a la resolución del misterio y a la identificación del culpable. Las principales características del detective son Ser excéntrico, culto y brillante. utilizar métodos y principios científicos para resolver el caso. Edgar Allan Poe. Con los crímenes de la calle Morgue es el creador del cuento policial en el año 1840. El personaje más representativo es Sherlock Holmes es el detective creado por Doyle. Es un gran observador sagaz, sospecha de todo. No hay detalle que se le escape. Es engreído, obsesivo por la perfección de sus deducciones. Suele fumar en pipa y tocar el violín. Es acompañado por su amigo John Watson, que lo admira. ¡Oh! Elemental, mi querido Watson. Los autores más representativos del género son Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Gilbert Chesterton. En Argentina, los autores más representativos de este género son Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares y Rodolfo Walsh. Un enigma es un tema tan rico en posibilidades que tanto aclarándolo como dejándolo sin solución. Se puede escribir un cuento con él. Rodolfo Walsh.